Bien, lo que se comparte está viéndose. Chicos, chicas, ¿ven lo que estoy Sí, doctor. compartiendo? Sí, doctor, sí se puede. Sí se ve, ¿no? Bien, Sí, cualquier doctor, sí se puede. inconveniente me llaman o me comunican ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer la clase de visios, refracción y ambliopía. Entonces, cuando hablamos de visios, refracción, tenemos que hablar pues de lo que es la luz, que va a ser una forma de radiación electromagnética que va a venir desde el infinito a impactar hacia el ojo. Entonces, nosotros no vemos todo el espectro de luz, solamente vemos el que está entre los 400 y 700 nanómetros. De tal forma que lo que es la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, es invisible ante los ojos del humano, lo mismo que la radiación infrarroja, radar, televisión y radio. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos lo que está entre el color rojo y el color violeta, entre los 700 y los 400 nanómetros. Ahora, la luz va a tener una serie de propiedades ópticas porque puede viajar a través de una gran variedad de medios, entendiendo por medio a cualquier material que va a transmitir la luz. Por lo tanto, la luz va a ir a diferentes velocidades en los diferentes medios, ¿ya? Es importante tener el concepto de índice de refracción, que es la relación de la velocidad de la luz en el vacío y en el medio. Entonces, esta relación, el índice de refracción, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de luz en el medio. Entonces, algunas propiedades ópticas es la de las superficies que separan los medios ópticos, se van a conocer como interfase óptica. Entonces, cuando la luz interactúa con una interfase óptica, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con la luz? Que una porción va a reflejarse, otra se va a transmitir, se va a refractar, que es lo que nos importa, y la otra es absorbida. Entonces, si tenemos una interfase óptica y existe un rayo incidente de luz, este rayo incidente de luz puede ser reflejado o puede también ser refractado, que va a ser el cambio brusco que va a tener este rayo refractado, el cambio brusco en la dirección y en la velocidad del rayo de luz, de tal forma que este cambio brusco va a hacer de que de pronto el rayo de luz se acerque hasta esta superficie normal o se aleje de la superficie normal. Entonces, cuando hablamos de refracción, vamos a hablar de ese cambio de brusco en la velocidad y dirección de la luz. Cuando la luz viene desde un medio de menor a uno de mayor índice de refracción, ¿qué es lo que va a pasar? Que la luz se va a acercar a la normal. Y cuando viene de mayor a menor índice de refracción, se aleja de lo normal. Entonces, los lentes es otro concepto que hay que tener en cuenta, que van a tener pues los lentes una determinada capacidad refractiva que es definida. Entonces, hay lentes que son lentes convergentes, convexos o positivos, que van a hacer que aquellos rayos de luz que vienen del infinito van a unirse en un determinado punto denominado el foco del lente. Entonces, cuando viene la luz del infinito, por acción del cristalino principalmente, va a enfocar esto en lo que es el punto focal o la distancia focal, y esto corresponde al área de la retina, ¿ya? Entonces, el poder refractivo del lente se va a medir en dioptrías.
y una dioptría implica a la relación existente entre la unidad sobre lo que es la distancia focal, expresada en metros, la distancia focal a 1 metro. Eso sería una dioptría. De tal forma que si la distancia focal es mucho menor, va a haber pues mayor dioptrías que va a enfocar el ojo. A distancias más cercanas va a haber mayor cantidad de dioptrías, más esfuerzo visual, ¿ya? Entonces, los lentes divergentes, los lentes cóncavos o negativos, son aquellos que al recibir los rayos de luz los refractan alejándolos de la normal. Por lo tanto, la intersección de ellos en una forma virtual es lo que va a corresponder al punto focal. Y también tenemos otros lentes, los lentes cilíndricos, que van a enfocarse no en un punto como sucede con los lentes esféricos positivos o negativos, sino en 2 puntos. De tal forma que entre estos 2 puntos hay un espacio donde va a haber pues un espacio de confusión donde se ve menos. Muy bien, entonces el ojo humano se va a comportar como un sistema óptico donde vamos a tener una serie de estructuras que tienen un poder refractivo, siendo las más importantes la córnea, que tiene 2/3 del poder refractivo con 42 dioptrías, y el cristalino con la tercera parte del poder refractivo de 22 dioptrías. Estas son las estructuras que van a tener el poder dióptrico en el ojo. Cuando existe un vicio de refracción, ¿no? Esto se va a traducir en una disminución de la agudeza visual. Y la disminución de la agudeza visual se va a evaluar a través de lo que es los optotipos, tanto para lo que es personas letradas, para niños e iletrados, etc. Entonces, ya ustedes saben qué significa 20/20, 20/100, 20/70, que viene a ser, pues, ¿no? Por decir, en el caso de 20/200, que ve a 20 pies un objeto que normalmente se vería a 200 pies. Una persona normal vería la visión de 20/200 a 200 pies, mientras que la persona con deficiencia ve esa imagen a 20 pies. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de lo que es la agudeza visual, ya hemos dicho, la agudeza visual no es algo que ya aparece como normal desde el nacimiento. Por el contrario, al nacimiento la agudeza visual es bastante pobre, menos de 20/400, y esto va mejorando conforme pasa el tiempo hasta lograr la visión del adulto a los 6 años de edad aproximadamente, en que se logra 20/20. Entonces, en este proceso de lograr esta visión del adulto, cualquier interferencia en este proceso va a hacer de que la visión no llegue a una visión de 20/20, generándose lo que se conoce pues como ambliopía u ojo perezoso. Entonces, los trastornos de refracción van a suceder cuando la imagen no es enfocada en la retina. Cuando se enfoca en la retina, se dice que es un ojo hemétrope, un ojo normal. Cuando la imagen es enfocada delante de la retina, esto va a ser un ojo miope. Un ojo hipermétrope será cuando la imagen es enfocada por detrás de la retina, y el ojo con astigmatismo, como habíamos adelantado, es un paciente donde se va a enfocar en 2 puntos. Entonces, la hemetropía o ojo normal es cuando la imagen es captada por la retina, enfocada en la retina. Entonces, los vicios de refracción se van a clasificar pues en ametropías primarias, de las cuales tenemos las focales o estigmáticas y las
afocales o astigmáticas. Las focales o astigmáticas enfocan en un punto por delante o detrás de la retina, vale decir que hablamos de miopía o hipermetropía. Y las afocales o astigmáticas que van a enfocar en dos líneas focales principales que corresponden a lo que es un astigmatismo. ¿Ya? Las ametropías secundarias o patológicas van a guardar relación, pues, con alteraciones de pronto en el eje antero-posterior del ojo, que viene a ser las formas más frecuentes de vicio de refracción, ya sea miope, ya sea hipermétrope. Miopes cuando los ojos son muy grandes, hipermétropes cuando los ojos son más pequeños. Puede haber también estas ametropías patológicas cuando hay alteración en la situación de los elementos ópticos. Vale decir que existirá miopía cuando hay una luxación anterior del cristalino, hipermetropía cuando el cristalino esté localizado posterior a su localización habitual, etc. Y hay alteraciones en el poder dióptrico también de forma patológica cuando en la superficie de la córnea, sobre todo, exista pues queratoconos, la presencia de córneas planas, etc. O también haya alteraciones en el índice de refracción en pacientes, sobre todo, que sean portadores ya de algún grado de catarata. O de pronto por ausencia de elementos ópticos. Por decir, si no hay cristalino, pues va a haber una hipermetropía por afaquia, por ausencia del cristalino. Resumiendo, los vicios de refracción pueden ser catalogados como hipermetropía, miopía, astigmatismos y sumando a ellas lo que viene a ser la presbicia. Cuando hablamos de hipermetropía, se dice que existe un poder dióptrico deficiente, por lo que los rayos de luz que inciden en el ojo enfocan por detrás de la retina. Y esta patología es una patología relativamente frecuente. Puede ser primaria, puede ser secundaria a alguna patología. La primaria va a deberse en la mayoría de los casos a una hipermetropía axial. ¿Qué implica esto? Una hipermetropía donde la longitud axial es mucho más pequeña, es un ojo más pequeño. Pero puede haber también hipermetropía de curvatura, de índice de posición. La hipermetropía axial entonces va a representar una patología donde existe un eje antero-posterior mucho más pequeño. El ojo normal tiene dimensiones de lo que es 24 milímetros. En el ojo hipermétrope es un ojo más pequeño, será un ojo de 23, 22, 21 milímetros de tamaño antero-posterior. Entonces ustedes dirán, pero 1 milímetro de tamaño, ¿qué tanto puede afectar? Entonces se sabe que el acortamiento de 1 milímetro en el eje antero-posterior determina una hipermetropía de 3 dioptrías. Y entonces, pues, es importante cómo el diámetro antero-posterior del ojo puede condicionar este tipo de patologías. Puede haber también una disminución en la curvatura de la córnea o el cristalino. También se ha determinado que un aumento de 1 milímetro en el radio de curvatura de la córnea determina una hipermetropía de 6 dioptrías. ¿Ya? Entonces, pues el ojo hemétrope es un ojo perfecto donde todo está de acuerdo a cosas ya preestablecidas. Puede haber también lo que es una hipermetropía de índice, donde existe una disminución en el índice de refracción del cristalino. O puede haber también una hipermetropía cuando el cristalino tiene una localización posterior a la localización habitual del cristalino. Esto también genera hipermetropía. Pero de todas estas causas de hipermetropía, la más frecuente es la hipermetropía por
disminución en el diámetro antero-posterior del ojo. Y un paciente con hipermetropía, ¿qué es lo que va a experimentar? Pues una visión borrosa, tanto para la visión lejana, tanto para la visión cercana. Y en estos pacientes va a acompañarse de lo que es astenopía y cefalea. ¿Qué entendemos por astenopía? Todas las molestias que van a presentarse en un paciente con vicio de refracción, en este caso hipermetropía. La presencia de cansancio, somnolencia, irritación ocular, entre otras cosas. Todo ello significa astenopía. En los pacientes con hipermetropía, dependiendo de la magnitud de la hipermetropía, donde más va a haber molestias va a ser en la visión cercana. ¿Por qué? Porque ahí hay que acomodar mucho más. Por lo tanto, en estos pacientes muchas veces compensan esta dificultad alejando las cosas para ver de cerca. ¿Ya? Entonces, en los pacientes con hipermetropía, dependiendo del grado de hipermetropías elevadas, 3, 4, 5 de hipermetropía, generalmente tienden a producir ambliopía. Y la ambliopía en pacientes con hipermetropía se presenta mucho más frecuentemente, sobre todo en países europeos. ¿Ya? En pacientes hay europeos hay mucha hipermetropía, por lo tanto también más posibilidad de ambliopía por esta causa. Entonces el paciente verá borroso, ¿no? En pacientes que cursan con hipermetropía, tanto para lejos como para cerca. En estos pacientes se puede corregir o se hace el diagnóstico, ¿no? Con lo que es la disminución de la agudeza visual. Todo vicio de refracción va a traducirse en una disminución de la visión. Por eso los vicios de refracción constituyen la principal causa de disminución de la visión en todo paciente. Cuando nosotros encontramos un paciente con 20/70 de visión, lo primero que debemos pensar es que esa visión disminuida es por efecto de un vicio de refracción. Y una forma de estimar si el paciente con esa disminución de la visión es por un vicio de refracción es hacer mirar al paciente a través del agujero estenopeico, que es un agujero, un huequito a través del cual mira el paciente, y si es la disminución de la visión por un vicio de refracción, la visión mejora. Si tuviera una visión de 20/70, probablemente vea pues hasta 20/40, 20/30. Esta mejora de la visión nos indica que el paciente es portador de un vicio de refracción. Se recomienda de que en pacientes con hipermetropía sobre todo y en niños sobre todo, se haga el examen de la medida de la vista bajo cicloplegia. ¿Qué implica esto? Pues bloqueando el factor de acomodación para poder tener una medida mucho más exacta, ¿ya? De lo contrario, nos van a salir medidas muy distorsionadas. Y el tratamiento va a ser con lentes positivos para colocar la imagen sobre la retina. Puede usarse correctores de lentes de contacto, de lentes de montura o la cirugía LASIK, que vamos a explicarlo más tarde. ¿Ya? Puede haber una hipermetropía patológica que va a ser ya pues por trastornos patológicos que también van a guardar relación con el tipo de longitud axial. En este caso, un microoftalmos que viene a ser una patología diferente, pero que también puede, pues cursa con hipermetropía. De tipo de curvatura, cuando hay heridas y cicatrices corneales que distorsionan la superficie corneal, pueden producir también hipermetropía patológica. Por tipo de índice en cambios precataratosos o cuando hay ausencia del cristalino, pues también hay hipermetropía patológica. La otra patología viene a ser la miopía. La miopía es caracterizada por un poder dióptrico excesivo, por lo que los rayos paralelos que inciden en el ojo miópico van a enfocarse
delante de la retina. Entonces, la miopía puede ser miopía primaria, dentro de las cuales tenemos axial, de curvatura, de índice de posición, siendo la forma más frecuente de todas estas presentaciones la forma axial. ¿Qué implica esto? De que tenemos un ojo mucho más grande que la población normal. Un ojo aumentado en lo que es el eje antero-posterior. Recuerden que habíamos dicho, por cada milímetro de diferencia, ¿no? Va a existir 3 dioptrías de miopía. Si tuviéramos un ojo con una miopía de 21, eso implica de que el paciente va a tener 7 milímetros más grande el ojo. Si el ojo tiene 24 milímetros de tamaño, más 7 sería 31 milímetros de tamaño. Es un ojo grande. Si ese ojo se coloca en una órbita que es normal, pues entonces ese ojo va a estar más adelante, va a estar dando la impresión de que hubiera una protrusión, ¿ya? Entonces, en un paciente con miopía, dependiendo del grado de miopía, puede haber pues una pseudo protrusión en el ojo. Ahora, puede haber una miopía de curvatura por aumento en la curvatura del córnea o el cristalino. Ya habíamos dicho, con estas circunstancias aumenta hasta 6 dioptrías. Por aumento en la índice de refracción del cristalino en casos de cataratas. Todos los pacientes con catarata tienden a miopizar. Por posición anómala del cristalino, que suele estar más adelante que la posición original, y esto genera también miopía. Entonces, el cuadro clínico de los pacientes con miopía va a hacer que exista ya esta miopía desde la infancia. De manera general, todos los vicios de refracción están presentes en la infancia, antes de los 6 años de edad, ¿ya? Entonces, en los pacientes con miopía, la visión cercana va a estar respetada. Va a haber sí una disminución de lo que es la visión a distancia. Entonces, en la miopía existe una disminución de la visión de distancia y una buena visión de cerca. Entonces, esta disminución de la visión o esta eh, el hecho de que haya una visión cercana conservada va a prevenir que el paciente tenga ambliopía. ¿Por qué? Porque en la visión cercana van a llegar imágenes a la retina, que van a ser imágenes claras, que van a llegar al cerebro en buenas condiciones, y por lo tanto la ambliopía que se generaría no sería, no se presentaría. Una característica de los pacientes con miopes es que los pacientes guiñan constantemente, entrecierran los ojos. ¿Y esto por qué? Porque tratan de simular lo que vendría a ser un agujero estenopeico, ¿ya? Mejora la visión en esas condiciones, pero el hecho de estar guiñando en forma constante para ver las cosas más claras genera pues bastante astenopía, bastante cansancio, ¿ya? Estos pacientes, al tener los ojos grandes, son pues también pacientes que cursan con midriasis pupilar, una cámara anterior profunda. Y el tratamiento se va a hacer con lentes negativos para hacer que la imagen vaya hacia lo que es la retina, ¿ya? El tratamiento se puede hacer con lentes de contacto, con lentes de montura o con la cirugía LASIK, como vamos a ver. Pero también hay una miopía patológica que guarda relación también con trastornos en lo que es el tamaño del ojo, con cuestiones de curvatura, de índice, de posición. En cuanto a lo que es axial,
pues hablamos de pronto de macrooftalmos, de la presencia de estafilomas, etc. En el caso de miopía de posición por subluxación anterior del cristalino, etc. Pero es importante que tengamos en cuenta lo que viene a ser la miopía degenerativa o patológica axial. En estos casos, ¿qué es lo que va a aparecer en una miopía degenerativa? Pues va a haber cambios degenerativos, sobre todo en lo que significa la retina, acompañando cambios degenerativos a la retina, cambios en lo que viene a ser el humor vítreo. Representa el 4% de todas las miopías, esta miopía degenerativa, ¿ya? Entonces, en la miopía degenerativa decimos de que hay una retina enferma que se va a caracterizar porque hay cono miópico, estafilomas esclerales, va a haber la presencia de una retina bastante adelgazada, puede haber también lo que es degeneraciones en el vítreo, eso ya lo habíamos visto, hay degeneraciones en el vítreo que pueden condicionar un desprendimiento posterior de vítreo, existe el estafiloma, la degeneración látiz o degeneración empalizada, puede haber las manchas de Fuchs que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, tenemos una imagen en el lado derecho de un ojo normal y en el ojo izquierdo una miopía patológica, que es una retina enferma. Cuando hablamos de miopía patológica, estamos hablando de una retina totalmente enferma, no solamente de un vicio de refracción. Entonces tenemos pues en esta imagen izquierda lo que es el cono miópico, una retina adelgazada. Podremos observar también de pronto lo que viene a ser lesiones degenerativas tipo empalizada o degeneración látiz. Y en el área macular estamos viendo la mancha de Fuchs, que es un sangrado que se produce en el área macular de un neovaso que aparece. Entonces, en estas circunstancias, la agudeza visual pues es disminuida en forma marcada y estos pacientes con miopía patológica tienen más posibilidades de desarrollar desprendimiento de retina. Entonces, la miopía patológica es una miopía donde la retina está enferma. Por otro lado, tenemos el astigmatismo, donde va a haber que los rayos de luz se enfocan en dos puntos, ¿ya? Entonces, cuando hay astigmatismo, los pacientes van a tener disminución de la agudeza visual, como en todo vicio de refracción, pero los signos astenopeicos van a ser el signo cardinal. ¿Qué implica esto? De que las molestias que va a tener el paciente van a ser molestias mucho más intensas que en los otros vicios de refracción, ¿ya? Entonces, el astigmatismo puede ser simple, compuesto o mixto, puede ser regular o irregular. El irregular va a depender de lo que viene a ser lesiones que pueda ocurrir en lo que es el área de la córnea, ¿ya? Vean, el astigmatismo simple solamente como una situación este, eh, de información es cuando uno de los rayos de luz incide en la retina y el otro puede incidir o en el lado de miopía, delante de la retina o detrás de la retina. Si incide delante de la retina sería un astigmatismo miópico simple y si es detrás de la retina un astigmatismo hipermetrópico simple. El astigmatismo compuesto cuando sucede, cuando las dos, ¿no? Cuando los rayos de luz inciden en la misma modalidad, ya sea de hipermetropía o miopía. Puede ser, como en el caso acá, que uno de los rayos incide delante de la retina y el otro también, y esto se llamaría astigmatismo miópico compuesto. Y en el hipermetrópico sería
que los dos están enfocados detrás de la retina, sería un hipermetrópico compuesto. ¿Y cuando sobreviene el astigmatismo mixto? Cuando uno de los rayos incide delante de la retina y el otro detrás de la retina. Astigmatismo mixto. ¿Ya? Y el astigmatismo irregular, habíamos dicho, cuando existe una irregularidad en la córnea por algún proceso que haya ocurrido ahí. El tratamiento se va a hacer con gafas cilíndricas. ¿Y esto en qué diferencia? En que cuando nosotros corregimos un lente cilíndrico con lente cilíndrico, estos van a tener un determinado grado donde debe colocarse. Por decir, si la fórmula es ojo derecho menos 1 de miopía menos 4 de astigmatismo por 180 grados, pues eso tiene que colocarse a 180 grados. Si se colocara a 160 grados, el paciente vería todo distorsionado. Esos son los lentes cilíndricos que se caracterizan porque tienen, para lograr una buena visión, colocarse en el grado que se encuentra en el examen. Los lentes esféricos, tanto para hipermetropía como hipermetropía, no tienen esta característica, ¿ya? Por cualquier parte el lente se ve igual. Y la presbicia, que vendría a ser la dificultad para ver de cerca, es algo que aparece hacia los 40 años. ¿Ya? Esto es un trastorno fisiológico para algunos, para otros un trastorno patológico, pero el hecho es que alrededor de los 40 años se comienza a tener una acomodación cada vez más deficiente y es necesario ya el colocar lentes. Esta visión, esta dificultad para ver se presenta sobre todo en pacientes con visión para la visión cercana, ya que es donde más esfuerzo se hace. Entonces, en estos pacientes se va a presentar esta dificultad a los 40 años y el tratamiento se va a hacer con lentes positivas, ¿ya? Bien, entonces, una forma de corregir lo que son los vicios de refracción lo constituye también pues la corrección quirúrgica, que ahora tiene bastante uso y un uso generalizado. Entonces, la cirugía refractiva es una cirugía electiva. ¿Por qué? Porque si alguien ya usa lentes y logra muy buena visión con los lentes, puede continuar con los lentes. La cirugía refractiva lo único que va a hacer es que el paciente logre buena visión sin la necesidad de usar sus lentes. Y hay algunos tipos, ¿no? A nivel corneal se hace la cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque a nivel corneal es donde más poder dióptrico se tiene. Se hacía antes la cirugía incisional, actualmente se hace lo que es pues la cirugía LASIK, la queratomioleosis, etc. Y también para los pacientes que tienen medidas muy altas, también se puede hacer la cirugía refractiva, pero en estos casos va a involucrar la colocación de lente intraocular en lo que es la cámara anterior sobre el iris. ¿Ya? Entonces, la queratotomía radial, que era una técnica que se hacía antes, implicaba hacía cortes radiales a una profundidad del 90% de la córnea, y con esto se alteraba la superficie corneal de tal forma que se corregía el vicio de refracción para pacientes con miopía, hipermetropía, para pacientes con astigmatismo se hacía la queratotomía arcuata. Pero esto ya está en desuso y actualmente se hace lo que es la queratomiolesis con láser, el excimer láser. ¿A quiénes se puede realizar este tipo de cirugía? Pues a todo paciente mayor de 18 años donde la medida ya esté más estable. El crecimiento del ojo se da hasta los 22, 24 años, ¿ya? Por lo tanto, pacientes que de pronto tengan miopías considerables, digamos, de 2, 3 dioptrías,
se sugiere que la cirugía refractiva se haga un poquito más tarde, de pronto a los 24, 25 años. Con este tipo de cirugía refractiva con láser se puede corregir astigmatismos hasta de 6, se dice miopías hasta de 7, 8, 9, hipermetropías de 5, de 6, combinación de miopía con hipermetropía, con astigmatismo, de astigmatismo con hipermetropía, etcétera. Y en todos los pacientes va a haber buenos resultados, ¿ya? Cuando se hace una cirugía refractiva, se tiene que cumplir con un objetivo que pueda tener la persona, el paciente. Generalmente la cirugía va destinada a lo que es lograr una visión normal. La cirugía refractiva no es para disminuir la medida, ¿ya? Porque si un paciente tiene 8 de miopía y después de la cirugía tiene 4 de miopía, dirán, ha bajado 4 dioptrías, pero la visión va a seguir siendo tan mala como cuando tenía 8 dioptrías de medida. Entonces la cirugía refractiva se hace para llegar a ver normal, no para ver o para disminuir la medida. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una cirugía refractiva? Pues se hace primero lo que se llama un flap, un colgajo a nivel de la córnea. Y esto se hace con lo que es un microquerátomo en forma manual o con el láser de femtosegundo, de tal forma que si se hace con láser de femtosegundo, sería una cirugía 100% láser. Entonces, ¿qué se hace? Se logra hacer el flap por cualquiera de los medios, por el láser de femtosegundo o por lo que es esta técnica de el microquerátomo, y en la parte que no tiene el flap se va a corregir lo que es la curvatura corneal para corregir el vicio de refracción. Hecho esto, se vuelve a poner el flap y con esto se logra la corrección del vicio de refracción que tiene el paciente. Entonces se hace con el querátomo lo que es este flap y puede haber hay algunas recomendaciones que cumplir, algunas complicaciones que pueden aparecer, ¿no? Cuando se hace la cirugía refractiva, como hay un flap que se ha hecho, este flap va a tener un proceso en que va a terminar adherido fuertemente. Entonces, en los primeros días se debe evitar el rascado del ojo, el sobarse el ojo. ¿Por qué razón? Porque se pueden producir pliegues en la córnea y estos pliegues van a hacer que la visión se distorsione. Si esto ocurriese, hay que levantar el flap y volver a poner a su posición original. Puede haber crecimiento epitelial debajo del flap, ¿no? También puede haber una queratitis lamelar difusa que va a corregir con el tratamiento, o puede haber lo que se llama también pues el haze o una opacidad corneal que con tratamiento va a ir involucionando, ¿ya? Entonces tenemos opacidades corneales o haze que suele presentarse en algunos pacientes y en estos pacientes pues se da el tratamiento respectivo y se logra muy buenos resultados, ¿ya? También se puede hacer la corrección quirúrgica con anillos intraestromales, aunque los anillos intraestromales tienen una indicación más precisa, sobre todo en casos de queratocono, para evitar la progresión del queratocono. Entonces, con los anillos intraestromales también se puede lograr una estabilidad de la medida o una corrección de la medida. Cuando una característica o un requerimiento para la cirugía refractiva es que el grosor corneal sea adecuado, no, que no exista una córnea delgada. Y la mejor forma
o el tiempo ideal para hacer una cirugía refractiva es pues en ustedes que todavía están jóvenes, ¿ya? Para que tengan un buen tiempo de beneficio con esta cirugía. Si de pronto ustedes tienen una córnea delgada y no califican para lo que es la cirugía refractiva, no fuercen la cirugía, porque puede haber complicaciones en el tiempo que pueden involucrar incluso ectasias corneales y la posibilidad hasta de trasplante corneal. Entonces, no forzar la cirugía si no se califica. Cuando hay medidas muy altas, sobre todo en pacientes miopes, miopes de 14, 15, 20, entonces la cirugía refractiva con láser no da resultados. Tiene que usarse otra técnica, que es la colocación de lentes intraoculares fáquicas. ¿Por qué? Porque el cristalino está en su sitio y se pone este lente intraocular en lo que viene a ser la cámara anterior. ¿Y cómo va a estar soportado este lente? Pues en lo que es el soporte angular o puede estar teniendo un soporte en el iris. Cuando se coloca estos lentes intraoculares fáquicos, que se debe realizar una iridectomía periférica. ¿Para qué? Porque si hay alguna situación donde el lente intraocular impida la salida del humor acuoso, podría producirse un glaucoma agudo. Pero si hay una iridectomía periférica, el humor acuoso sigue pasando a cámara anterior por esta iridectomía y no se produce la elevación de la presión intraocular. Entonces, esta cirugía va a producir una mejoría en la visión y además es una cirugía reversible. Si hay alguna complicación, etcétera, se puede retirar el lente sin que exista ningún tipo de complicaciones. Ahora, puede colocarse también lentes pseudofáquicos. ¿Qué implica esto? Que ya si el paciente de pronto es portador de algún grado de catarata, etcétera, entonces se puede colocar el lente intraocular y con la colocación del lente intraocular en reemplazo del cristalino, también se corrige el vicio de refracción que pueda tener el paciente. Entonces, con esto se va a tener pues formas de corregir lo que es los vicios de refracción. Bien, entonces veamos ahora la otra parte que es, a ver, a ver, encuentro.
¿Se ve lo que se comparte, chicos? Sí, doctor, sí se puede mirar. Ambliopía, ¿no? Sí, Bien, doctor, ambliopía. continuemos con lo que es ambliopía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ambliopía, hablamos de una patología que va a implicar una agudeza visual disminuida en uno o ambos ojos cuando se hace la mejor corrección. ¿Qué implica esto? Si tenemos a un paciente con una visión disminuida y le ponemos sus lentes, a pesar de los lentes, no logra una buena visión, una visión normal, sea en un ojo o en los dos ojos. Esto es una ambliopía, ¿ya? Entonces, la ambliopía se va a presentar porque existe un fallo en el desarrollo neuronal del sistema visual que es inmaduro. ¿Y por qué se produce esta falla en el desarrollo neuronal normal? Porque existe la presencia de algún factor ambliogénico, dentro del cual tenemos al estrabismo, a los vicios de refracción y al que exista alguna privación visual, como puede ser cataratas congénitas, tosis palpebrales marcadas, etc. Entonces, cuando hablamos de ambliopía, hablamos de una patología que va a presentarse con disminución de la visión uni o binocular, pero que esta patología puede ser totalmente prevenible y reversible si se detecta a tiempo, ¿ya? Entonces, en este tipo de patologías generalmente no existe un fallo en la estructura del ojo o vías visuales, ya va a existir sí un trastorno funcional a nivel cerebral. Pero recuerden que la ambliopía es causa importante de disminución de la visión en personas, en niños y en personas adultas, y es una patología totalmente prevenible. La incidencia a nivel mundial es de 2 a 4% y la ambliopía constituye la principal causa de discapacidad visual unilateral en la infancia y es causa común de discapacidad visual unilateral en menores de 60 años, ¿no? De todas las ambliopías, la estrábica es la más frecuente y a nivel de Latinoamérica, 9 a 10% se estima que hay ambliopía, en el Perú 2,4%, pero en el Perú tenemos algo que sí es importante como una causal de ambliopía, y es el hecho de que el 39% de los niños tienen ametropías severas, ametropías que pueden cursar con ambliopía si no se da tratamiento oportuno. Y hay que tener en cuenta también de que va a aumentar esta ambliopía en pacientes que tengan pues retraso del desarrollo, prematuridad, etc. ¿Qué ocurre en la ambliopía? De que nosotros tenemos un sistema visual que es inmaduro, un sistema visual que va a ir desarrollándose en forma progresiva hasta los 7 años. Un sistema visual principalmente a nivel cerebral que también es inmaduro, que en ciertas condiciones va a hacer pues de que no se desarrolle adecuadamente la parte funcional del ojo. Entonces, para que exista un buen desarrollo del ojo, tiene que existir estímulos adecuados en cada ojo. Los estímulos adecuados en cada ojo van a hacer que se retransmita hasta el cerebro y en el cerebro sean aceptados y exista un desarrollo normal. Pero si existe una alteración en el paralelismo ocular, donde exista desviación, donde existe estrabismo, entonces estos estímulos no van a ser adecuados en el ojo desviado y por lo tanto se genera ambliopía.
y tiene que haber una integridad de las vías visuales, pues. Entonces, para que se genere la ambliopía, tiene que haber una experiencia visual anormal. Una experiencia visual anormal que guarda relación con el estrabismo, los vicios de refracción elevados o ametropías y factores de deprivación. Entonces, esta experiencia visual anormal va a hacer que exista una falla en el desarrollo cortical normal, que es donde se procesa toda la información que llega de ambos ojos. Y si la información no es la adecuada, pues se va a generar un desarrollo anormal en esta corteza que se va a traducir en ambliopía. Entonces, cuando hablamos de ambliopía, va a haber pues una deficiencia funcional donde los campos receptivos son anormalmente grandes. Va a haber una disminución en la capacidad de responder al estímulo en uno o ambos ojos. Pero acompañando a esta situación de disminución de la agudeza visual, también se presenta lo que es el fenómeno de hacinamiento o el fenómeno de crowding. ¿En qué, qué es lo que va a pasar en este fenómeno de crowding? De que cuando en la cartilla de Snellen se hace ver a estos pacientes, los pacientes tienen mucha dificultad para lo que es la lectura en la cartilla de Snellen. Ellos ven mucho más fácilmente imágenes que se presentan en forma aislada. ¿Ya? Entonces, para que se presente la ambliopía, tiene que ocurrir la noxa dentro de lo que se llama el periodo crítico. Vale decir que la imagen retiniana que se está presentando a la retina sea pues no clara, sea una imagen difuminada de pronto por cualquier otra etiología, ya sea la presencia de estrabismo, vicio de refracción, cataratas congénitas, etcétera, pero que tienen que estar presentes a una edad temprana, antes de los 6 años de edad. Los mismos factores ambliogénicos, si se presentaran después de los 6, 7 años de edad, una vez concluida la maduración del ojo, no van a producir ambliopía. ¿Ya? Y además de que el periodo crítico no solamente se estima para que se produzca la ambliopía, sino también que existe un periodo crítico para el tratamiento y la recuperación de la ambliopía, que también se estima en lo que es los primeros 6 años de vida. Aunque se dice que el tratamiento de la ambliopía puede darse a cualquier edad, pero el mayor porcentaje de éxito sucede a los 6, antes de los 6 años de vida. La ambliopía se caracteriza, o la clasificación, se les clasifica generalmente de acuerdo a aquello que está condicionando la ambliopía. De pronto tendremos pues una ambliopía estrábica, cuando es el estrabismo causante de la ambliopía, una ambliopía refractiva, cuando la anisometropía o isometropía que vamos a ver produce esta ambliopía, o una ambliopía por deprivación cuando hay catarata o ptosis severas. ¿Ya? La ambliopía estrábica viene a ser la forma más común de presentación de la ambliopía, y en estos casos, ¿qué es lo que va a existir? Una interacción competitiva o factores inhibitorios entre uno y otro ojo, de tal forma que la imagen que va a ser conducida al cerebro es una imagen no fusionable, como ya lo habíamos adelantado en clase anterior, y al no haber una fusión, va a existir pues de pronto visión doble, y para esto en la ambliopía, en el caso de estrabismo, la imagen que se envía al cerebro desde el ojo desviado no es contabilizada, digamos, porque existe un escotoma de supresión. Entonces, la ambliopía estrábica se va a dar en el ojo que desvía más constantemente,
en todos los tipos de estrabismo, sea en que exista una exotropia, una esotropia, hipertropia, hipotropia, sea que sea esto intermitente, pero sobre todo eh, en las estrabismos constantes, ¿ya? Entonces, en el estrabismo, ¿qué es lo que va a existir? Inicialmente existe lo que es visión doble, pero esto va a dar lugar después ya a la no presencia de visión doble, no diplopia, por este escotoma de supresión que se presenta, y esto va a generar a que exista una reestructuración en el circuito cortical que va a constar de una supresión constante de la imagen del ojo desviado, de tal forma pues que ese ojo no es tomado en cuenta por el cerebro y por lo tanto no logra un desarrollo funcional adecuado, ¿ya? Entonces el estrabismo viene a ser una forma importante y más común de desviación ocular. Pero los vicios de refracción también son causales de ambliopía. Y los vicios de refracción, cuando están presentes, ya están presentes a una edad temprana, antes de los 6 años, a los 4 o 5 años, ya están presentes los vicios de refracción de todo tipo. Y el problema de la presencia de estos vicios de refracción es que pueden producir ambliopía. Tenemos una ambliopía por un vicio de refracción que se llama la anisometrópica o anisometropía, donde el paciente va a tener errores refractivos diferentes. ¿Qué implica esto? Que un ojo podrá tener una medida mínima, como puede ser menos 0,5 por 180 grados, y en el otro ojo podría tener menos 5 por 180 grados. Esta diferencia en la medida es lo que constituye la anisometropía, y esta anisometropía, por una situación de desenfoque que va a estar en forma crónica, produce ambliopía en el ojo con mayor medida, ¿ya? Entonces, pues, en estos pacientes, esta anisometropía puede causar ambliopía y es una de las formas de ambliopía más peligrosas. ¿Por qué? Porque es más difícil de poder diagnosticar. Porque usualmente una persona con un solo ojo puede relativamente hacer sus cosas con cierta normalidad. Pero estos pacientes, al tener una buena visión y el otro una mala visión, pasan desapercibidos en la mayoría de los exámenes a veces, o simplemente son hallados o se halla este tipo de patología en personas ya adultas, o incluso el paciente recién toma conocimiento de esto cuando se hace pues una exploración de ambos ojos en forma involuntaria. Entonces se dice que puede producirse ambliopía cuando la anisometropía es mayor a 3 dioptrías en el caso de miopía, mayor a 1,5 en caso de hipermetropía y en el caso de astigmatismo mayor a 2 dioptrías. De tal forma que cuando uno evalúa pacientes y haya anisometropías de este tipo, estar alertas pues de que no exista ambliopía. Por otro lado, tenemos la ambliopía refractiva llamada isometrópica o por isometropía, que ocurre en estos casos que hay un error refractivo bastante alto en ambos ojos. Por decir, una medida de más 4 de hipermetropía en un ojo y en el otro ojo más 4,50 de hipermetropía. Son medidas altas en ambos ojos, pero medidas más o menos semejantes que al no ser corregidos también producen un desenfoque óptico que va a producirse por una disminución de la agudeza visual, por una ambliopía, pero en este caso bilateral. Una ambliopía bilateral pero que suele ser mucho más leve, ¿ya? Generalmente son ambliopías de 20-25, 20-30, quizá 20-40.
pero en el caso de las anisometropías, la causa anterior, sí la ambliopía suele ser más profunda en el ojo con mayor medida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa de esto? El desenfoque crónico a la que está expuesto el ojo. Solo que en el caso de isometropía no existe ese factor inhibitorio que suele haber en los casos de anisometropía. Y también se estima de que qué tipo de medidas son causantes de ambliopía por isometropía. Por ejemplo, en caso de hipermetropía, medidas de 4 a 5 en cada ojo puede producir ambliopía. En ojos con miopía, medidas de 5 a 6 a cualquier edad también pueden producir ambliopía. Y en caso de astigmatismo, de medidas de 2 a 3 dioptrías también producen ambliopía. Y hay que tener en cuenta que nosotros acá en el Perú tenemos astigmatismos muy elevados y eso es el patrón frecuente en los casos de vicio de refracción. Tenemos vicio de refracción en cuanto a astigmatismos de 4, de 5, de 6 como una forma habitual de presentación. ¿Ya? Entonces, la ambliopía por privación visual es mucho menos frecuente, pero cuando está presente es mucho más severa. Son de rápida evolución y de difícil tratamiento, sobre todo en aquellas personas donde hay una ambliopía solamente unilateral. Cuando se presenta la ambliopía por privación visual, cuando cuando algo está obstaculizando el ojo, el eje visual, ¿ya? La forma más común que sería la presencia de catarata en uno de los ojos o la presencia de ptosis palpebral bastante marcada, de tal forma que impide pues el paso de la luz hasta la retina. Entonces, tanto la catarata congénita, la catarata adquirida, que se presenta a una edad temprana, pueden causar esta ambliopía por deprivación. ¿Ya? Ya saben ustedes que las cataratas congénitas centrales no mayor a 3 milímetros son causales de ambliopía. Pero existe el caso en que puede haber una manifestación de dos causas, ¿no? Que también es una forma común de presentación y cuando esto está presente, pues es mucho más grave la ambliopía que se está presentando. De manera general, ¿cuál es el problema adicional de la ambliopía, de esa disminución de la visión en uno o los dos ojos? De que esto cursa con grados de pérdida de la estereopsia, de pérdida de la visión de profundidad, donde es mucho más grave esta pérdida de la visión de profundidad en los pacientes portadores de anisometropía, donde suelen tener ambliopías mucho más profundas. Entonces, para lo que es la detección y el screening de un paciente con lo que es ambliopía, hay que hacer pues un examen en los niños que involucre el reflejo rojo para ver si hay algo que está obstruyendo en el eje visual, cómo está el reflejo pupilar, cómo están alineados los ojos, si hay algún grado de desviación o no, cómo está la agudeza visual, cómo está, si hay algún vicio de refracción o no hay vicio de refracción, etc. Generalmente el diagnóstico de ambliopía se va a hacer con una constatación de lo que es la disminución de la agudeza visual con su mejor corrección. Recuerden, la ambliopía es una disminución de la agudeza visual con su mejor corrección, ¿ya? Entonces, pues, la agudeza visual es el factor que se tiene en cuenta para ambliopía y en esta evaluación de la agudeza visual, pues hay que cuantificar qué tanto está viendo el paciente y instaurar el tratamiento en estos casos.
¿ya? Entonces, dentro de lo que es la ambliopía, hay la clasificación, pues, entre lo que es moderada y severa. Dentro de lo que es la moderada, implica agudezas visuales en el ojo ambliope con su mejor corrección, que van de 20/40 a 20/100. Y la severa de 20/100 menor a 20/100. Entonces, pues, habíamos dicho que las ambliopías guardan relación con pérdida de la visión de profundidad. Entonces, ¿cómo podríamos comparar a un paciente que tiene una determinada pérdida de la visión de profundidad con visión de 20/40 y otro paciente con una pérdida de la visión de profundidad de 20/100, donde en este paciente con visión de 20/100 va a haber una visión de profundidad mucho más marcada, una disminución de la visión de profundidad mucho más marcada que un paciente de 20/40, ¿no? Entonces, decir que una ambliopía moderada produce tanto de disminución de visión de profundidad, estaría sesgando la información, porque es muy diferente una pérdida de visión de profundidad en un ambliopio con 20/40 de visión, con 20/50 de visión, con 20/70 de visión y 20/100 de visión, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la ambliopía va a estar relacionada con la corrección de la enfermedad subyacente, la corrección del vicio de refracción, la corrección de lo que es el tratamiento de la ambliopía por estrabismo, etcétera, ¿ya? Y a esto hay que sumar lo que viene a ser la terapia oclusiva o la terapia de penalización. La penalización incluye lo que es, pues, la colocación de lentes cicloplégicos, de tal forma que esto se coloca en el ojo bueno y se fuerza al ojo con la ambliopía a tratar de hacer todas las actividades en el día. Entonces, tanto lo que es el parche, tanto que lo que es este, la colocación de las cotas cicloplégicas tienen resultados bastante buenos. Entonces, en lo que es la corrección de los lentes, ¿no?, que pueda tener el paciente, hay que hacer la corrección de los lentes tanto en los pacientes con isometropía como anisometropía, porque esto puede causar ambliopía. Hay que tener en cuenta que la cicloplegia o que la terapia con las gotas cicloplégicas son muy buenas, parecidas al resultado de la ambliopía, que está siendo corregido por parches, pero en lo que es ambliopía moderada. En las ambliopías severas, los parches constituyen la principal fuente de tratamiento. Entonces, estas dos son, son formas de tratar a los pacientes con ambliopía, produciendo o haciendo parches, ¿no?, poniendo parches en el ojo bueno o gotas cicloplégicas en el ojo bueno. También se trató con tratamientos farmacológicos como la levodopa, que no cumplieron la expectativa que se daba. Actualmente se están haciendo tratamientos con otro tipo de medicamento que ojalá sea solución. ¿Cuál es la intención de lograr con el tratamiento farmacológico? De que se cree una ventana, o que se cree un periodo crítico, digamos, en una persona adulta que ya está cerrado, de tal forma que aperturando este periodo crítico con estímulos adecuados se pueda revertir la ambliopía. Imagínense si esto pudiera hacerse con otra serie de enfermedades donde se puede revertir la noxa que causó la lesión de alguna parte del cuerpo.
¿ya? Entonces, esto ojalá que más adelante pueda tener un buen resultado. También se está tratando, existe tratamientos binoculares que exponen al ojo a estímulos de alto contraste, pero a los dos ojos, y con esto también se está teniendo muy buenos resultados, aunque todavía no existen estudios consensuados multicéntricos, ¿ya? Y una forma de usar esto es a través de los juegos, ¿no? De los videojuegos que cumplen un rol muy importante. Entonces, el tratamiento debe de hacerse a una edad temprana. El tratamiento estándar constituyen los parches. Y para que la respuesta a los parches sea adecuada, pues es importante que los padres tomen conciencia de la importancia de este tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser mucho más efectivo antes de los 6 años de edad, donde se logra hasta el 80% de éxito en el tratamiento. Si bien es cierto que hay estudios que avalan que puede haber muy buena respuesta, incluso hasta los mayores de 17 años con 25% de los casos, la posibilidad de éxito que hay con tratamiento antes de los 6 o 7 años no se repite en los mayores de edad. Por lo tanto, el tratamiento debe de hacerse dentro de lo que se considera el periodo crítico. Y para esto, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues tener al paciente para poder hacer el diagnóstico de ambliopía. ¿A qué edad? A los 4 años y medio. A los 4 años y medio es la edad en que uno puede hacer lo que es el diagnóstico de ambliopía, sobre todo del tipo refractivo, ¿ya? Isometropías, anisometropías, para poder hacer el diagnóstico de ambliopía y poder hacer el tratamiento de ambliopía hasta los 6-7 años, hasta con un 80% de éxito. Recuerden que si hay ambliopía por causas de estrabismo, pues el estrabismo tiene que operarse a una edad temprana, sobre todo las esotropias congénitas, que deben operarse a los 18 meses para restituir algún grado de visión de profundidad. Y recuerden que a mayor profundidad de ambliopía, mayor pérdida de la visión de profundidad, que es la visión más alta que tenemos todos los seres humanos. Bien, chicos, como recomendación entonces, pues, enviar al oftalmólogo a todo niño a la edad de 4 años y medio, por lo menos, a esa edad, para tratar de evitar que el paciente pueda desarrollar y continuar con ambliopía por el resto de su vida. Gracias, chicos, con esto estamos terminando la clase de hoy día. ¿Alguna inquietud? Bien, chicos, si no hay ninguna inquietud, nos, nos seguimos viendo en las clases teóricas que falta mañana o ya en el examen. Cuídense, chicos, nos vemos. Buenas noches, doctor. Muchísimas Perfecto, gracias. gracias, Dios los bendiga. A ustedes, chicos, cuídense bastante y suerte. Buenas noches.